Asambleísta Juan Fernando Flores. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Juan Fernando Flores. Gracias, señora presidenta. Si me podría confirmar si me pueden escuchar. Sí le escuchamos, señor asambleísta. Gracias, estimada presidenta y colegas legisladores. Sin duda, la ley que nosotros estamos debatiendo el día de hoy es una ley importante porque no solo permite el que podamos responder a una necesidad que tiene que ver con la vivienda y el derecho que tienen a una vivienda digna cada uno de los ecuatorianos, sino que además tiene que ver de manera directa con esa calidad que buscan cada día los ecuatorianos mejorar para salir adelante. Nosotros de la bancada del Acuerdo Nacional y como representantes del gobierno tenemos varios puntos que consideramos que son pertinentes que se puedan tomar en consideración porque son los aportes que podemos dar como legisladores en aras justamente de poder fortalecer esta ley y con ello el poder garantizar que le entreguemos al país una ley que cada día responda más a esas necesidades. Lo primero que nosotros tenemos que mencionar es que en este caso, en el artículo 13 del proyecto de ley, se dispone una confirmación de un Consejo Consultivo de Vivienda de Interés Social, algo que nosotros consideramos que debe ser revisado porque ya está incorporado en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y con lo cual podríamos estar generando un proceso de duplicación de normativas que al final son consejos que, si bien tienen que tomar las decisiones, deben tomarse en consideración que esa duplicidad no necesariamente garantiza una mayor efectividad. Adicionalmente, consideramos que hay elementos que tienen que ver respecto a los subsidios de la vivienda de interés social, donde nosotros debemos fortalecer que de manera taxativa estos subsidios que se puedan entregar, que se puedan otorgar, sean realmente en función a la realidad del déficit habitacional que tiene el país. Porque esta es una dinámica que nosotros debemos buscar regular para que justamente no se utilice la política para generar una política populista donde hablamos de la generación de vivienda social para todos y al final no logramos resolver este déficit. Además, consideramos que hay elementos en el artículo 32 del proyecto de ley que deben ser justamente fortalecidos y en este caso tiene que ver con la clasificación de la vivienda, porque en este punto para nosotros es importante que se pueda establecer que en el caso de todos los incentivos que se vayan a establecer en función de la vivienda, realmente esto debe ser regulado dentro de la ley. Entonces, nosotros consideramos que este artículo puede ser perjudicial porque no vamos a poder aplicar una política adecuada de vivienda de interés social que vaya acorde a las realidades no solo del pueblo ecuatoriano, sino además de las dinámicas que tienen cada una de las provincias y las regiones de nuestro país. Así que ahí consideramos que es importante y pertinente que este artículo pueda ser revisado para justamente poder fortalecer ese elemento. Además, hay puntos que tienen que ver con el ámbito local, que es el procedimiento administrativo simplificado, que están contemplados en el artículo 53 y 54. Para nosotros es importante que dentro de este contenido entendamos que ya fueron suprimidos de la Ley Orgánica del Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, con la publicación justamente de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia. Por lo tanto, no es pertinente volver a colocar algo que ya fue derogado dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, porque no vamos a generar simplemente un proceso donde se esté avanzando, estamos generando más bien un proceso que puede terminar siendo un retroceso. Y finalmente, hay un elemento que para nosotros es importante, que tiene que ver sobre la prohibición del desalojo establecido en el artículo 57, donde se dispone justamente que se proceda a la reversión de las viviendas o el desalojo de los beneficiarios de los proyectos del gobierno central que hubieran incumplido con sus obligaciones y donde se requiere justamente que exista antes una disposición judicial que lo autorice. Para esto, aquí hay que considerar que se afecta el ejercicio de la competencia del control a través del ente rector, porque se perdería esa potestad administrativa, que son legítimas dentro de los procesos de sanción cuando existe algún tipo de incumplimiento. Por lo cual, para nosotros ahí
debemos buscar justamente que existan otros caminos que permitan a los ciudadanos salir adelante en función de ello, como lo establece el artículo 49 y los siguientes, donde se establecen elementos de opción a compra y donde ahí se puede generar justamente que haya un proceso para que el beneficiario pueda realmente salir adelante y exista un proceso también desde el otro lado para recuperar físicamente el inmueble cuando está dentro del sistema de dominio público. Estas son consideraciones que tenemos que dar a conocer porque consideramos que deberían suprimirse en ese sentido para que pueda garantizarse un proceso claro y transparente. El día de hoy, varios colegas legisladores han presentado un sinfín de elementos que consideramos que son importantes y pertinentes. Y por eso sí quisiéramos hacer un llamado al presidente de la comisión para que acoja estas propuestas que estamos entregando desde las diferentes bancadas legislativas y que este proyecto de ley retorne a la comisión para que en el plazo máximo de 8 días, como lo establece la ley, podamos generar un proyecto de ley mejor, porque justamente dentro de estas instancias y dentro del Pleno de la Asamblea Nacional tiene que generarse ese proceso donde las leyes puedan ser perfectibles y podamos mejorarlas. Así que esperamos que el presidente de la comisión pueda acoger en ese sentido estas observaciones que hemos presentado y queremos llegar igualmente por escrito y que realmente para lograr una ley que sea efectiva, que responda a esa necesidad de la vivienda de interés social, podamos justamente garantizar que tengamos una ley que sea aprobada por unanimidad del Pleno de esta Asamblea. Del mismo modo, y aprovechando un poco este espacio, sí quisiera, además de enviar un mensaje a todos los colegas legisladores, también aclarar algunos puntos que han mencionado algunos colegas en anteriores intervenciones, especialmente a la asambleísta Patricia Núñez, que fue de las primeras que intervino en el Pleno de la Asamblea Nacional. E hizo referencia a que actualmente había una situación de desasosiego hacia la población ecuatoriana por la falta de respuesta de un gobierno nacional, y donde incluso se hizo una mención a elementos que ya no tienen sentido cuando justamente habla sobre Pandora Papers y ha quedado claro con el informe del Contralor General de la República de que no existe responsabilidad alguna por parte del presidente Guillermo Lasso, al igual que mencionaba de que los avances que hemos logrado, donde se menciona que justamente se ha logrado avanzar en materia del salario o, por ejemplo, en materia de la corrupción, de que justamente no existan denuncias de corrupción en estos primeros 7 meses del gobierno nacional, es algo negativo. Asambleísta, yo creo que aquí hay que hacer un llamado a la transparencia, a la claridad, que ya dejemos de generar en la narrativa puntos de vista donde finalmente no responden a la población. Usted mencionaba de que usted vive ese desasosiego día a día porque es lo que sufre la población. Ojalá todos los ecuatorianos vivieran la misma dinámica que tenemos en estos momentos los asambleístas, porque son dinámicas completamente distintas a las que tienen los ciudadanos en general. Y ojalá también de su lado dejaran ya de generarse falsos mensajes y expectativas sobre cosas que no han venido sucediendo en el país, donde, por ejemplo, otros colegas legisladores hacen aseveraciones que no tienen ningún sentido, sobre todo ante la mención del nombramiento del nuevo canciller de la República, Juan Carlos Holguín, donde tratan de nuevamente generar una especie de engaño hacia la ciudadanía, donde tratan de vender que incluso ahora él tiene que ver relación sobre eso. Ojalá el tiempo que usaran para dedicar a generar estas falsas noticias y estos falsos mensajes sea realmente el tiempo que le dediquemos a la legislación para responder a las necesidades que tienen los ecuatorianos. Y mencionaba esto último porque una colega legisladora ha hecho mención en redes sociales y en varios espacios a que existe responsabilidad sobre el nuevo canciller de la República en función sobre supuestas empresas offshore para tratar de mantener esa dinámica de mentiras que lamentablemente el día de hoy no han podido comprobar. Invitamos a los legisladores de la bancada de UNES a que ya dejemos eso y nos dediquemos a legislar, porque incluso esa mención que se ha hecho sobre una supuesta responsabilidad del canciller Juan Carlos Holguín ha sido
acabada porque fue verificada la información y se trata de Juan Carlos Holguín, un ciudadano colombiano de apellido el segundo de la Cruz, con lo cual se demuestra que no existe responsabilidad alguna sobre ello. Ya dejemos las mentiras, ya dejemos ese punto donde queremos solo generar zozobra en el país y dediquemos el pleno de esta Asamblea Nacional a responder con realidad a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Ese es el llamado que hacemos a los diferentes colegas legisladores. Tiene un minuto, señor asambleísta. Podamos responder a las necesidades. Todo nuestro respaldo a este proyecto de ley. Esperamos que el presidente de la comisión pueda acoger el llamado a que devuelva a la comisión y dentro del plazo de 8 días, como establece la ley, puedan acogerse las diferentes observaciones y logremos con eso una ley que con unanimidad le respondamos a las necesidades de la vivienda de interés social para todos los ecuatorianos. Muchas gracias, presidente.